Jesús Villarrubia, especialista clínico en la patología y bueno, trabaja en el Hospital Ramón y Cajal, en el servicio de hematología. Y bueno, para los que no lo sepáis, es verdad que es en el hospital donde más, como antes ha hecho referencia, donde más ensayos clínicos de la terapia de sustitución enzimática con el lipudasa alfa se han llevado a cabo. No solo el único centro a nivel nacional, pero es también el que más pacientes ha reclutado en comparación con otros centros a nivel internacional, con lo cual, pues bueno, la experiencia en este tratamiento en adultos, pues que tiene Jesús, la verdad, es bastante amplia en el tratamiento. Así que bueno, pues un año más, encantado de tenerte, Jesús. Vale, pues muchas gracias. Yo creo que me oís, ¿no? Sí. Si no, grito. Vale, si lo digo, pero si no, ya no sabes. No estoy grabando, ¿no? ¿O sí? Es así, pero no te preocupes. Se oye. Vale, bueno, pues en primer lugar, pues agradecer a Daniel, a la asociación, estar otro año más aquí. Y bueno, cuando hablaba con Daniel, yo llevo dedicándome a esto de las enfermedades lisosomales más de 30 años y en concreto a SMD más de 10. O sea, aunque yo lo conocía, pero era, vamos, yo... La verdad que cuando empecé en esto, digo, pues como con Gaucher, que es con lo que antes empecé, y digo, yo no voy a ver esto en mi vida. Y mira por dónde, ahora llevo un montón. Entonces, yo creo que después de 10 años dedicado a la patología y en el momento que estamos, pues nos planteamos, digo, mira, yo creo que es un buen momento para ver qué certezas tenemos de la enfermedad, que las tenemos, pero qué dudas también tenemos, ¿no? Que las dudas son las dudas que tienen los pacientes, que tienen las familias, que ese es un poquito lo que hemos intentado recopilar. Entonces, aparte de alguna serie de dudas que siempre me han surgido en este grupo y en otras asociaciones, la de Nieman Pick y todo eso en preguntas, digo, bueno, voy a intentar contestar, recopilar a todas esas dudas y hacer una presentación intentando, bueno, pues cosas muy concretas. Entonces, eso, o sea, me podéis interrumpir, me podéis decir lo que queráis, pero yo voy a intentar, bueno, pues responder a estas dudas. Voy a intentar hacerlo en un lenguaje no médico. Lo digo, yo como estoy apabullado de tanto investigador, vais a ver que soy muy simple, pero yo no estoy hablando para los investigadores. Estoy hablando para no médicos, ¿vale? Entonces, que vaya por delante. Bueno, las preguntas fueron un montón, o sea, que es que tanto las de aquí como las de allí. Voy a intentar contestar, yo creo que da tiempo a todas y ahora vemos un poquito como, bueno, pues las dudas y todo lo que digo que estamos. Sí que me gustaría muy breve hacer la introducción. Estamos hablando todo el rato de enfermedades raras. Enfermedades raras es una pésima traducción del inglés. Y corrígeme, viene del RER, es poco frecuente, extraño, pero no raro. Lo que pasa es que yo creo que eso ya no lo vamos a poder quitar. O sea, porque va a pasar como con lo de ASMD. Entonces lo vamos a seguir llamando raras, pero el concepto rara no deja de ser un concepto estadístico. O sea, las enfermedades raras, y voy a seguir usando raras, se calcula que hay entre 7.000 y 8.000. Pero a lo mejor, claro, a mí me hace gracia cuando alguien me dice, no, yo me dedico a las raras, digo, a las 7.000 o a las 8.000, o sea, quiero decir, es un concepto estadístico. Y lo que puede ser una enfermedad rara aquí, en otro país puede ser lo más frecuente. O sea, el paludismo, por ejemplo, es una enfermedad rara aquí, pero si cruzamos ahí un poco y nos vamos a África, eso es lo más frecuente. O sea, por eso digo que el concepto rara es variable, ¿no? Nosotros entendemos por rara aquellas que se da en un paciente de cada 2.000. Hay otros países que es distinto, pero cuando nos referimos a rara en nuestro ambiente de enfermedades lisosomales, nos estamos refiriendo sobre todo a ultra raras. Ultra raras quiere decir que hay menos de 10.000 casos en el mundo, ¿vale? Y el ejemplo más claro lo vamos a tener con ASMD. Bueno, estas enfermedades, como digo, pues yo creo que aquí lo sabemos, muchas de ellas, más del 80%, 90%, son genéticas, raras o poco frecuentes, muchas son crónicas, la verdad que muy heterogéneas, afectan muchos órganos, son muy variables, suelen ser progresivas, multisistémicas y, como muy bien sabéis, en muchos de los casos invalidantes e incapacitantes. Hay un porcentaje altísimo que son neurológicas también, que se dan casi todas, no todas, pero casi todas en la infancia. Hay una serie, bueno, yo creo que aquí en Europa cada vez está más sensibilizado con el tema de las enfermedades. Este es un escrito, un clásico que pone voz a todos estos pacientes, porque todos sabemos que estas enfermedades suponen es un cambio dramático
en las familias, o sea, no solo en las familias y los entornos. Y eso somos conscientes de ellos y yo creo que, vamos, pues la gente está empezando a ser consciente de ello y bueno, pues aunque no deja de ser un problema muy gordo, pero bueno, ahora por lo menos tenemos sensibilización. Se sabe que el 61% de estas familias tienen reducido o interrupción de sus actividades profesionales. Lo hemos visto con el caso de Ángel, la que comentábamos, que tienes que dejar de trabajar, o sea, que quiero decir que esto todos lo sabemos, ¿no? Esto supone enormes gastos por la familia, esto supone, bueno, pues traslados, cambios incluso de países, o sea que, bueno, todo eso yo creo que muchas veces hay que tenerlo en cuenta, porque esa es la realidad nuestra de cada día. Ahora veremos si pensamos lo mismo los médicos que los pacientes, que probablemente muchas cosas, ¿no? Y esto produce, bueno, pues que estamos hablando de las enfermedades que tienen diagnóstico, pero hay un montón, muchas más de las que lo tienen de enfermedades que todavía no les hemos puesto un nombre, que todavía no tienen diagnóstico. Eso todavía crea mayor incertidumbre y mayor ansiedad en todos estos pacientes. Este es un caso, es un artículo, no voy a entrar en él, es un caso real y además es de Holanda, o sea, la referencia no es que sea ahí. Yo creo que Holanda es el paradigma de país dedicado y, vamos, ejemplo de cómo se manejan estas enfermedades. No voy a entrar en el caso, pero bueno, es un niño, tiene unos episodios de dolor, etcétera, tal. Van muchos pediatras, lo digo porque esto se ha repetido, van muchos pediatras, van a muchos sitios, y Holanda, no estamos hablando de Guinea-Papúa. No llegan a un diagnóstico, le dicen un montón de cosas, y entonces, pues, ¿qué hacen los padres? Dicen, bueno, pues los padres vamos a consultar a otro doctor, y entonces se van, como decía, al doctor Google. Y simplemente meten los datos del niño en Google. Hay varios casos en este artículo, y Google, el primer diagnóstico del niño, dice que es una enfermedad de Fabry. Y lo clava. Es la enfermedad sin todos los sistemas de inteligencia artificial, con lo cual vemos que ahora mismo los pacientes y las familias tienen muchísima información. Esto nos lleva a los médicos a una serie de problemas, que es lo que se llama la cibercondria. O sea, y en ASMD, lo sabéis vosotros, el 99% de los pacientes saben más de la enfermedad que su médico. O sea, no el que se dedica solo a ello, pero en general, muchas veces yo tengo pacientes que me siguen escribiendo y dicen, es que mi médico no sabe ni de qué le estoy hablando. O sea, y eso crea una incertidumbre. Eso nos puede llevar, como veremos, pues tanto conocimiento y todo esto, y mucho más con el tema genético, porque ahora, bueno, pues como decía, ahora tú te puedes hacer un genoma casi en una parafarmacia. Entonces claro, los pacientes hemos pasado por distintos episodios. Antes esperábamos que el paciente enfermara y cuando enfermaba le tratábamos, luego nos adelantamos y ya empezamos a hacer medicina preventiva, intentábamos tomar las medidas preventivas para que el paciente no enferme, pero es que ahora hay pacientes que te demandan que le digas qué va a ser de mí, qué me va a pasar dentro de un número de años. Eso, como ya lo lees, porque no, yo te hago un estudio genético y te saco todo. Y hemos pasado, en mi opinión, y eso luego lo podemos comentar, de tener pacientes a tener impacientes. Y entonces, claro, una mutación, luego, si nos da tiempo lo hablamos, que yo creo que es un tema interesante. Yo soy clínico, o sea, yo no hago investigación, pero translacional, yo no hago investigación básica. Una mutación no es una enfermedad, incluso en muchos otros casos. Bueno, no voy a entrar en todos estos datos, algunos de ellos creo que ya se han adelantado, ahora comentaremos alguna cosa a raíz de las preguntas que me habéis hecho, pero lo normal es que a lo largo de su vida un médico normal no vea ningún caso. Eso es el 99,99%. Los médicos no van a ver ningún caso de ASMD y casi me atrevería de ninguna lisosoma. Con respecto a los tipos también se han comentado. Solo quiero hacer un comentario que luego también lo haré. Esto está precioso y está perfectamente estabilizado, pero esto es mentira. O sea, como comprenderéis, esto lo hemos puesto nosotros. El organismo no distingue y no te dice tú eres así, tú eres de este, todo esto. Entonces, sí que es cierto que si nos vamos a los extremos y identificamos a un niño aquí y a un adulto, aquí no, en el B, aquí, lo vamos a tener claro que es un A y no es un B, pero claro, vamos a tener muchos casos aquí que no sabemos si es A o AB o si es AB o B, con la incertidumbre que eso crea. Aunque tenemos muchas herramientas, pero no siempre lo podemos decir, ¿vale? Entonces, eso sí que tener una serie de cuidados que si puedo
hablamos sobre ello, pero sobre todo en niños, en adultos, si has llegado a edad adulta, es posible que no vaya a ser una B, pero bueno, estamos viendo, no en esta enfermedad, pero en otras patologías, en Niemann-Pick C, que ahora comentaré dos cositas de ello, pues yo creo que vale la pena. Estamos viendo patrones de pacientes que empiezan también con un bazo muy grande y que luego, como no tiene afectación neurológica, tú descartas que sea un C. Pero hay publicados casos de Niemann-Pick tipo C, que ya digo que no es, que tienen la afectación neurológica a los 70 años. O sea, eso era impensable antes. Entonces, quiero decir que no siempre a lo que quiero llegar es que es tan fácil distinguir los tres tipos, como nosotros muchas veces se nos dice. La odisea que supone el diagnóstico de ASMD, yo creo que casi todos la habéis vivido y no vamos a entrar en ello. Pero eso sí que supone, y lo comentaba Daniel, ¿estamos hasta las 3 o hasta las 3 menos cuarto? 3. ¿Sí? Sí, ¿no? Me contáis, que no... No, Sí, no, sí. Vale, no, pero es que no hay cosa más aburrida que querer contarlo todo. Yo eso siempre lo... Bueno, el tema de los retrasos diagnósticos, ¿vale? Con todo eso lo que supone. No vamos a contar la clínica de la enfermedad, yo creo que la sabemos casi todo, lo hemos visto muchas veces. Lo que sí quiero ver es si pensamos lo mismo. O sea, si pensamos lo mismo los métodos investigadores, clínicos, pacientes. Cuando uno ve la enfermedad, pues bueno, enfermedad intersticial pulmonar, descenso en la capacidad de difusión monóxido de carbono, eso para los médicos suena muy bien, esplenomegalia, enfermedad hepática con fibrosis, dislipemias, trombocitemias, etc. Pero esto yo creo que al paciente no sé si es verdad. ¿Qué es lo que de verdad es? O sea, ¿cuál es la clínica? ¿Qué es lo que el paciente siente? El paciente tiene una respiración entrecortada, tiene tos, tiene infecciones respiratorias, dolor torácico, dolor abdominal, diarrea, debilidad muscular, fatiga, sangrados, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ya estamos utilizando distinta terminología y a lo mejor no pensamos lo mismo. Es decir, que cuando yo estudio, cuando yo hago la historia clínica, esa que luego vamos a pasar a números y todo eso, voy a poner todas estas cosas. A mí lo que me interesa como médico es reducir el número de múltiples de la normalidad del bazo, reducir el número de tal, disminuir el ABCLO, disminuir el Z-score, cambiar el Z-score de los crecimientos, subir la trombopenia. Eso al paciente le da igual. O sea, si te digo, oye, ha mejorado muchísimo tu DCLCO, ya, pero yo respiro cada vez peor, ya, bueno, pues eso ya, pero a mí lo que me interesaba era esto. Al paciente lo que le interesa es poder hacer deporte, poder hacer una vida normal, poder beber, poder... o sea, por eso yo creo que muchas veces las expectativas, los objetivos muchas veces no llegamos a un acuerdo. Yo intento empatizar, bueno, y además, mira, los tengo casi todos en primera fila, con los pacientes, y yo intento, o sea, y llegar hasta donde decir, oye, vamos a ver, hay casos muy claros, por ejemplo, en esta patología. Yo me enrollo mucho, o sea, que si en algún momento eso me corté. Yo recuerdo pacientes en Gaucher, sobre todo. Gaucher tiene muchas similitudes con esto, y luego os explico por qué. Entonces, yo me acuerdo con pacientes con enfermedad de Gaucher que también se acumula otra molécula en los que, claro, llegaba el paciente y decía, y más si era mujer, que si se puede decir, entonces se hacía una analítica y tenía un hemograma bastante normal, las plaquetas un poco bajas, luego hablaremos un poquito de ello, una hemoglobina de 13, todo perfecto. Y decía ya, pero yo estoy muy cansado. O sea, yo estoy muy cansado. O sea, claro, llegaba al médico, si no te sabes la enfermedad, que es lo normal, no tienes por qué sabértela. Y decía, miraba y decía, tienes 13 hemoglobina, o sea, no puedes estar cansado. O sea, no tienes, pues yo de verdad que yo me canso, ¿qué tal? Y además, que es una enfermedad ósea, pues hoy me duele la rodilla, al otro le duele no sé qué. Y yo he visto mandar pacientes al psiquiatra. Tengo que decir lo que era mujer porque es que era una mujer, pero bueno, entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que al médico le interesa, bueno, estoy hablando en general, ¿eh? O sea, al médico le interesa que tengas una hemoglobina normal, pero tú puedes tener una hemoglobina normal y estar agotado. ¿Vale? ¿Y por qué dirán? Pero eso no tiene sentido. Pues es muy sencillo y se ha hablado aquí continuamente. Porque estos pacientes tienen todos, los ASMD también, tienen un estado inflamatorio crónico. Un estado inflamatorio crónico que no es que se te... Cuando hablamos de inflamación, no es que se te hinche un brazo, que se te hinche una... Estamos hablando de inflamación celular.
lo que se llama metainflamación. Entonces, esa inflamación crónica, entre otras cosas, que ahora veremos que la inflamación es buena per se, esa inflamación crónica lo que hace es que el paciente tenga su metabolismo basal aumentado, tenga su metabolismo basal acelerado, hasta lo que llaman los, no van a entrar en tecnicismo, pero bueno, lo que son los estudios de metabolismo basal están aumentados hasta en un 30%. Es decir, que si aquí estamos sentados un paciente con ASMD sin tratamiento y otro normal, el paciente con ASMD está consumiendo un 30% más que yo. Y ese consumo, que cuanto más cantidad de macromolécula tengas, más vas a consumir, ese consumo, ese metabolismo aumentado que viene de la inflamación, te va a producir cansancio, ¿vale? Aunque tengas 13 de hemoglobina. Entonces, el paciente, hombre, salvo de forma deliberada, pocas veces te miente. Entonces hay que hacerle caso. Y si está cansado, está cansado. O sea, otra cosa es que yo no sepa por qué, ¿vale? Por eso yo digo que muchas veces estamos hablando de cosas, podríamos hablar mucho más de los estados de metabolismo y a dónde lleva, que yo creo que es muy interesante, sobre todo, si espero que lo hablaremos ahora, y haya tratamiento para todos y que sea todo fantástico, porque el problema es que estos pacientes, ya digo que se sabe mucho más de Gaucher, por lo que estaba comentando, que tienen un metabolismo aumentado hasta en un 30-40%, cuando tú les pones el tratamiento, porque ellos comen un montón, fijaros que los ASMD casi ninguno está gordo, o sea que están ni a ninguno Gaucher cuando empiezan. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tú les tratas y empieza a disminuir todas esas macromoléculas, toda esa esfingomielina, ese metabolismo empieza a disminuir, está muy bien, estamos controlando esa metainflamación, esa inflamación crónica, y si sigues comiendo lo mismo vas a engordar, o sea que lo que tienes que hacer es cuidar. O sea, no puedes decir, podríamos guiarnos más, pero decir, no, es que la enfermedad de Gaucher produce pues un síndrome hipermetabólico, sí, pero no sé si me entiendo. Entonces, hay que tener claro que tenemos que hablar lo mismo y pedirle nosotros al médico lo que queremos, que a veces no siempre coincide. Porque por eso es muy importante, y yo creo que cada vez participan más las asociaciones de pacientes, el impacto y qué es lo que supone para los pacientes y para los cuidadores estas enfermedades, que vayan más allá de la parte estrictamente médica. Hay ya diferentes estudios en los cuales son los famosos PROMS, que ahora mismo, con la doctora Mijón estamos empezando, vamos a empezar los estudios de PROMS y PREMS, que sería un poquito la percepción del paciente de la enfermedad, o sea, la percepción del paciente con respecto a la enfermedad y la percepción del paciente con respecto al entorno en el que se le está tratando. Porque a lo mejor, y también se ha dicho aquí, con muy buen criterio, yo me creo que lo estoy haciendo fenomenal, que mira qué bien, que lo veo, que tal y cual, y resulta que al paciente lo que le preocupa es que tiene que venir un día a hacerse una radiografía, otro día hacerse una resonancia, otro día hacerse tal, y eso a lo mejor nosotros no lo pedimos en la historia clínica. Entonces, todo eso hay que cuantificarlo y yo creo que cada vez se hace más. Y, fijaros, bueno, pues estos son ya estudios específicos de ASMD en el cual ya se tienen en cuenta pacientes, cuidadoras, bueno, muchos se participan y que muchas veces el impacto en la vida diaria, tanto en pacientes adultos como en niños, a veces no son cosas que nosotros no podemos valorar. Hombre, si trabajas en este ambiente, sí. Fijaros, por ejemplo, la repercusión en casi el 80-70% del estado físico, esto es en la calidad de vida de los pacientes, en la autoestima, sobre todo hay una edad muy complicada. Luego hablaremos que es en la adolescencia, el paso de la adolescencia a los adultos, ¿no? Que cada vez hay más adolescentes que nunca llegan a hacerse adultos, pero vamos, esto hay que manejarlo, los problemas emocionales, los cuidados personales, problemas sociales y problemas de relaciones. Ya hay veces cuando tú lees todos estos pacientes, a mí yo que estoy empeñado a ver si le bajo el bazo, a ver si le consigo subir el HDL, a ver si... No, a mí lo que me preocupa es que yo tengo diarrea, tengo que ir al servicio 10, 12 veces al día y yo no quiero ir a una fiesta con mis amigos, yo no quiero ir tal, y eso a veces nosotros no lo percibimos. Entonces, por eso muchas veces, esto sería, digamos, la antítesis de lo básico, tendríamos que ir mucho más allá de todo esto. Y luego, que también es algo absolutamente fundamental y que muchas veces no lo contamos, es el impacto que tiene sobre los cuidadores. Estas enfermedades no las tiene uno y ya está.
el impacto que tiene, casi siempre directamente en la familia, o sea, sobre todo en los padres, padre y madre, el impacto que tiene. Cuando nosotros hacemos un ensayo clínico, yo no he visto, pueden preguntar como mucho calidad de vida, que te lo piden ahora para la aprobación, pero muchas veces no te piden por el entorno. Ahora esto está cambiando. Sí. Ahora esto parece estar cambiando. Pero lo tenemos que tener en cuenta. Los problemas emocionales, los problemas financieros, físicos, cómo ha cambiado tu expectativa de vida, cómo tus relaciones, tu función social. Bueno, yo creo que todas estas cosas sí que... Y luego, pese a todo, seguimos teniendo cuestiones sin resolver, que algunas de ellas, bueno, pues lo vamos a intentar resolviendo a lo largo de ahora. Enfermedad rara, no piensan en ella, esta clínica inespecífica, sin diagnóstico, incertidumbre. Yo he visto pacientes en el que vaso grande, tal cual, que les han llegado a decir, con buena intención quiero pensar, mira, no sé lo que tienes, pero tienes cáncer. O sea, ese bazo, eso y tal, o sea, hay que poner el nombre. O sea, que quiero decir que muchas veces es preferible siempre no dar un diagnóstico que darlo equivocado. Pero yo eso lo he visto. Y pacientes que han mandado, y caso que se contó, que es uno, pero bueno, pacientes que han mandado a psiquiatría. Porque dicen, es que no, vamos, dice que está cansado, que hoy le duele aquí la rodilla, al otro tal, y no tiene nada, no tiene nada. O sea que eso es importante también tenerlo. El problema que tiene el bazo, hablaré un poquito también ahora de él, es que la gente sabe poco del bazo. Luego, ahora si nos da tiempo, comentamos alguna cosa. El bazo, que bueno, uno dirá, ¿qué hace ahí el bazo? ¿No? La historia del bazo es muy interesante, a mí me encanta. El problema que tiene el bazo es que es un órgano que no es de nadie. O sea, quiero decir, es un órgano que tiene un montón de funciones, pero que uno puede pensar, hombre, no será tan importante cuando me lo puedo ocultar, o sea, cuando se puede vivir sin bazo. Y luego encima no hay ningún especialista que se dedique al bazo. O sea, no hay esplenólogos. Cada uno le gusta el bazo en tanto en cuanto sea de mi especialidad. A mí me viene un bazo grande y yo lo estudio y lo pongo un nombre. Y si no lo pongo, digo, esto ya no es de lo mío. Llega un gastroenterólogo y dice, a ver, hígado, este tampoco es de lo mío. Con lo cual, muchas veces al bazo se le da poca importancia. Poca importancia, incluyendo, no sé si se puede decir, incluyendo la gente que tiene que tomar la decisión de si apruebo o no el tratamiento. Entonces, a mí me han llegado a decir, yo creo que no hay nadie, ¿no? De la administración, digo, a ver si... Entonces lo digo. O sea, a mí me han llegado a decir, este fármaco es carísimo solo para que te baje el bazo. Es que digo, madre mía, o sea, ¿cómo pueden decir? O sea, que no saben nada, no entienden. O sea, ¿cómo pueden? Ahora si podemos, decimos tres cosas del bazo, yo creo que es interesante. El problema de los bazos, de la esplenomegalia, que es el síntoma más, el signo más frecuente en ASMD, o sea, salvo en las formas neurológicas graves, pero es con mucho, casi lo primero que da la cara, es que si tú no llegas a un diagnóstico temprano, bueno, el paciente, bueno, pues se lo puede notar, tiene un bazo grande, va al médico, el médico lo estudia, no lo pone nombre, le repito, vamos a ver en 6 meses igual, bueno, pues no, tal. Entonces el paciente se acostumbra a vivir con su bazo grande, el médico se acostumbra a vivir con un paciente que tiene el bazo grande y a los 2 años se va. Yo haría lo mismo. Y solo cuando ya pasan muchos años, que también son casos reales, muchos años ya de repente a ese paciente le tienen que hacer una operación, le tienen que hacer algo y le hacen una analítica y aparece que tiene las plaquetas bajas. Entonces va al hematólogo, en mi caso, bueno, y esto es general, va al hematólogo, ve las plaquetas bajas y el hematólogo tiene que empezar a estudiar. Pero si no, te puedes tirar 10, 12 años. Entonces, bueno, pues eso también lo vemos continuamente. El paciente aprende a vivir con su esplenomegalia y el médico también. Entonces, bueno, pues eso es un problema. Sí, pero incluso una vez si el médico ponte que lo diagnostica, no hay tratamiento. O sea que, bueno, pues si no hay tratamiento y no puedo hacer nada, pues no vuelvo. Veremos que esto no es así. Luego también un tema que preocupaba era el tema hereditario, hablaremos ahora. Cómo se hereda, ¿no? Y luego lo de los intereses que os he dicho, y luego que hasta hace Paco decía, bueno, no tengo ningún tratamiento. Me preguntaban, lo de la ASMD son las iniciales en inglés, bueno, de Acid Sphingomyelinase Deficiency. Hay que utilizarlas en inglés. Nosotros intentamos utilizar los acrónimos en español, ver cómo... No tiene sentido, o sea... En algún sitio lo he visto yo ya y suena mal. No, es que si tú haces búsquedas, si tú haces...
Vivimos en inglés. Yo no sé si ahora habrá cambios, pero bueno, lo llamamos así por esto. Pero entonces, ¿por qué siempre se sigue diciendo lo de la enfermedad de Niemann-Pick, la enfermedad de Niemann-Pick? Yo creo que, os lo digo de forma muy rápida, yo creo que además sería un poco un homenaje a Niemann y a Pick. Bueno, el primero que descubre todo este niño fue el doctor Gaucher, o sea, Philippe Gaucher. Philippe Gaucher tiene un caso de una paciente con un bazo muy grande, bueno, una historia que al final se muere y tal, y entonces, el primer caso de la enfermedad de Gaucher, Gaucher se equivoca en el diagnóstico. Dice que es un epitelioma de bazo, un cáncer, y que, bueno, pues que se ha muerto. Y entonces el mismo Gaucher se equivocó con su primer paciente. Luego, en el año ya, en 1914, un pediatra, que fue Niemann, descubre una variante y dice, esto es una variante de la enfermedad de Gaucher. Lo que pasa es que tiene una afectación neurológica, era un tipo A, y entonces dijo, bueno, esto es como la enfermedad de Gaucher, pero más grave. Y ya en los años finales de los años 20, principio de los 30, Ludwig Pick, que era un patólogo judío alemán, empezó a hacer los primeros estudios histológicos, y es el que dice, oye, que esto no es la enfermedad de Gaucher, que esto es una enfermedad nueva. Y entonces luego Pick murió en un campo de concentración. Y entonces dijeron, oye, que esto no es lo mismo, entonces esto es otra enfermedad. Y ya en los años 40, años 50, cuando ya empiezan a aparecer más casos, ven que no son formas neurológicas tan graves, es cuando empiezan a llamarlo la enfermedad de Niemann-Pick. ¿Vale? Entonces ya se quedó con la enfermedad de Niemann-Pick. Lo que ocurre es que años más tarde, en los años 60, aparece otra enfermedad que ya la había descrito Niemann y Pick, que ahí viene la confusión, que no tiene que ver, o tiene que ver muy poco, con ASMD, que era un problema en el colesterol, un problema en el transporte del colesterol. Entonces, bueno, no vamos a entrar en ella, tiene algunas similitudes, pero aquí el problema del colesterol no tiene nada que ver con la esfingomielinas. Pero como la descubrieron Niemann y Pick, pues ya dijeron, pues si las otras eran el A y el B, a esta la llamamos la C. Y había una D, que era, bueno, Nueva Escocia, un tipo muy concreto que ya casi no es. Y se empezó a hablar de enfermedad A, B y C, teniendo en cuenta que la C no tiene nada que ver. Y es más, aquí en este foro no, porque todos somos ASMD, pero cuando tú vas a un foro de Niemann-Pick, sabes que más del 95-98% son Niemann-Pick tipo C, que no tiene nada que ver. ¿Vale? Entonces, eso es importante, aquí no, pero cuando yo, por más que en las reuniones de Niemann-Pick intento explicar que es distinto y cuento las grandes ventajas del tratamiento del B, claro, la gente te acaba diciendo, oye, pues qué más dará que B por una letra nos va a dar. Pero bueno, es por eso por lo que para intentar evitar esto, ya vamos a llamar todos a ASMD, y yo creo que aquí obviamente lo vamos a hacer así. Bueno, voy a ir un poquito más. Me preguntaban a veces, oye, ¿eso de la esfingomielina qué es? Bueno, la esfingomielina no deja de ser pues un lípido, una grasa que tiene todas las membranas celulares, sobre todo todas las membranas que cubren todas las células y todo lo que hay dentro de la célula, todos los organelos. Entonces, las membranas están formadas por un montón de lípidos, de grasa, que van formando ahí, y luego tienen incrustadas unas cuantas proteínas. Bueno, pues una de estos lípidos, el más importante, sobre todo en las neuronas, en la parte externa, es la esfingomielina. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos toda la esfingomielina, y fijaros cómo la esfingomielina, la membrana se mueven, y bueno, pues todo esto es esfingomielina. El problema, como no se degrada bien en ASMD, es que se ha visto que en las membranas de las células de los pacientes ASMD, la cantidad de esfingomielina es entre 40 y 100 veces más alta que la esfingomielina que teníamos que tener normal. Y, claro, esta esfingomielina que veis aquí, esto va a mandar un montón de señales, lo que se llama la señalización de la célula, algo se ha comentado aquí, y va a empezar porque las células se hablan entre sí, o sea, casi a través de WhatsApp. Lo que pasa es que en vez de WhatsApp utilizan otro sistema que también se ha comentado, interleuquina, ellos se hablan por interleuquinas, se hablan por citoquinas, pero las células obvias, pero se habla ya lo has dicho, se habla la del pie, se habla con la de la oreja, o sea que se están hablando entre ellas. El problema es que si la esfingomielina está alterada, pues esta conversación se va a entender mal, ¿vale? Pero la esfingomielina no deja de estar
en todos estos sitios. Me voy a ir un poquito más rápido. Con respecto al bazo, un tema muy interesante es, como se decía, ¿y qué tiene que ver el bazo en todo esto, ¿no? O sea, que el bazo que está ahí, que los antiguos decían cuando empezaban a estudiar los primeros casos, joder, es un órgano que no tiene salida, que no tiene nada. Decían que se los quitaban, había corredores franceses que se quitaban el bazo para correr más. No tiene nada, hombre, salvo si estudias a Hipócrates, el bazo, en los 4 humores hipocráticos, el bazo se relacionaba con lo que llamaban la flema negra. O sea, es el temperamento este de ser tristón, de ser deprimente, pues un poquito eso está relacionado con el bazo antiguamente, pero claro, el bazo tiene muchas funciones. Las funciones del bazo son muchísimas, pero una muy interesante que también se ha adelantado aquí va a ser a la hora de degradar. Ya hemos dicho que esfingomielina hay en todas las células y mucho más de lo normal. Lo que pasa es que las células, como podéis imaginar, tienen una vida media limitada, pues como todas, o sea, viven, cumplen su función y luego no desaparecen, no hacen pum y no. Luego las células se tienen que ir degradando y además lo hacemos de forma ordenada, ¿vale? Entonces, las células que más se degradan y que más cantidad tenemos son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, hay que tener en cuenta que en glóbulos rojos hay millones, 5 millones, y tienen una vida media de 120 días y eso hay que degradarlo. Y en ASMD tienes mucho más. ¿Cuál es el problema? El problema lo vas a tener en que todo ese acúmulo lo tenemos que ver de qué manera lo eliminamos. Se elimina en el organismo aproximadamente 1 millón de células por segundo, ¿vale? O sea, estamos eliminando 1 millón de células por segundo. Tenemos que eliminar la esfingomilinasa esa también. Entonces el bazo, y de forma muy rápida, tiene un sistema muy inteligente que se ha adelantado aquí, que está muy bien, que es que los capilares que acaban en el bazo no se unen como en el resto del organismo directamente a las vénulas y sigue y no. El bazo tiene un sistema que es muy, muy bonito, en el cual suelta las células, las deja aquí en unos espacios, que se llaman los espacios de Billroth, y aquí hay otras células, unas vénulas, que tienen unas vallas de tal manera que si la célula es viable, si el hematíe se puede doblar, este es sano. Entonces atraviesa, se mete por ahí, genial, y se va y ya está. Pero si ya tenemos un glóbulo rojo viejito que no se dobla bien, que no puede eliminarse, o si tiene algo dentro que no se puede eliminar, el bazo es tan listo, fijaros, que lo que hace es que lo retiene aquí. ¿Vale? Mira, aquí hay un hematíe. Estos son casos reales del doctor Carrillo, ahí sí están pasando, pero hay otros hematíes que no pueden salir. Entonces yo sé ya que ese hematíe viejo lo voy a eliminar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo elimino? Pues para eliminarlo hay unas células que se dedican a esto, que son los macrófagos. Entonces, los macrófagos que aquí están teñidos, como veis, de marrón, son los que están ahí y dicen, yo me voy a comer y voy a eliminar todos estos glóbulos, todas estas células que no son viables. Y entonces, pregunta, seguro que vais a saberlo más que mucho, ¿y cuál es el órgano que tiene mayor cantidad de macrófagos de todo el organismo? El bazo. Claro, entonces, si tenemos en el bazo, hay unas células que están en unos glóbulos blancos, que son los monocitos, que son un tipo de glóbulo blanco, que es del de al final se va a derivar el macrófago. Los macrófagos vienen de los monocitos. Y más del 50% de los monocitos y de los macrófagos los tenemos en el bazo. Eso quiere decir que si yo empiezo a coger y empiezo a acumular el macrófago que se encarga de eliminar todo eso y se empieza a acumular en el bazo va a ser un biomarcador buenísimo, porque si yo empiezo a ver si sube, si baja, cómo lo controlo, cómo lo bajo, cómo subo, estoy controlando el origen de toda la enfermedad. Eso es parte, y no me voy a enrollar más luego, de la importancia que tiene el bazo. Es mucho más allá que una cosa estética. O sea, hay que saberse la enfermedad para entender lo que significa el bazo. No me voy a meter mucho. Este es un macrófago normal. Este es el macrófago que se va a empezar a fagocitar y a comer. Y esto es un macrófago en un paciente con ASMD. Fijaros ahí, todo lo que estáis viendo en azul, todo es esfingomielina. La degradación, no voy a entrar en ella, ya lo he contado en algún otro sitio.
la degradación de los esfingolípidos, nosotros la célula ya que ha cumplido su ciclo, se degrada, tenemos que eliminar todos los restos celulares, pero lo vamos a hacer de forma muy ordenada, no voy a entrar en ello. Tenemos, bueno, pues lo distribuimos por esfingolípidos, por proteínas, por todo, y luego tenemos aquí estas incineradoras que cada una utiliza esta leña, esta tal, bueno, pues etcétera, que al final estas incineradoras son los lisosomas y luego cada uno de lo que utiliza son las distintas proteínas. En nuestro caso, una de estas lo que tiene es que no funciona bien con la esfingomilina. El lisosoma, antes tenemos más de 60 enzimas dentro del lisosoma. Antes se decía, bueno, antes se dio cuando lo descubre que era un saco de enzimas, pero bueno, se sabe que hoy por hoy el lisosoma es muchísimo más. O sea, el lisosoma es quien realmente manda en la célula, es el lisosoma, es el jefe. O sea, está clarísimo, pero no vamos a entrar ahora en ella. Total, que nosotros lo que vemos en una enfermedad lisosomal, que vamos comiendo todas estas macromoléculas que os he dicho, las tenemos que degradar, pero una de ellas no la podemos degradar y se empieza a acumular. ¿Vale? Aquí sería otro caso con los glóbulos rojos. Entonces, claro, la primera, con respecto a esto, una cosa que sí que preguntan es, oye, ¿esto se hereda? ¿Esto se puede heredar? Y si se hereda, ¿puedo evitar la transmisión? Sí que se hereda, ya lo sabéis que es una enfermedad hereditaria. Nosotros en el organismo tenemos los famosos cromosomas, que alguna vez también lo he comentado, voy a decir muy rápido. Los cromosomas son las recetas de cocina en el cual viene la información para hacer las proteínas. La esfingomielinasa es una proteína. Lo que pasa es que, claro, esa información es tan importante que, o sea, el cromosoma es como si dijéramos los capítulos del libro. Tenemos 23 cromosomas, bueno, 22 más 1, 23 cromosomas, ahora no entramos. Cromosomas que son los capítulos del libro. Y dentro de estos cromosomas, cada página viene la información de cómo se hace una receta. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Son los genes. Los genes son las recetas para hacer. Pero es tan importante todo esto que lo tenemos duplicado. Tenemos dos volúmenes de cada uno. Entonces, en la enfermedad en ASMD, uno de los dos lo tenemos mutado. Quiere decir que la receta está mal. La receta está mal. Y si la receta era para hacer un bizcocho, pues a lo mejor donde decía que tenías que poner 4 huevos, la receta se ha equivocado y dice, te pon 8. Y entonces la enzima sale mal. Eso es un poquito lo que hay. Como tenemos 2 de cada uno, para tener la enfermedad, el padre y la madre tienen que tener uno de los 2 genes, por lo menos, alterado, que es lo que llamamos mutado, y esto, si heredo, como yo heredo uno del padre y uno de la madre, si heredo los 2 malos, el paciente estará enfermo. Si heredo uno bueno y uno malo, seré portador, pero no tendré la enfermedad, que pasa en el 50% de los casos. Y si heredo los 2 buenos, pues estará sano. No me voy a enrollar mucho más. Esto da lugar, que no lo voy a meter en ello porque es más complicado, a que hay un montón de variantes. Este gen además tiene muchas particularidades. Entonces no todas las mutaciones son iguales. No es lo mismo que a lo mejor en la receta me diga pues que antes de echar la harina he hecho los huevos y que decir que no, he hecho los huevos y luego la harina, que bueno, a lo mejor me sale parecido, a que me diga no, pon 100 kilos de harina. Entonces es un desastre. Entonces, pero esto igual no es del todo nada. Esto es una de las causas por las que las mutaciones no podemos, que no sepamos exactamente si es una A, si es una B, porque encima hay algunas de estos cambios, de estas variantes, que le da igual y la receta la haces igual. Y eso estamos empezando a aprenderlo. No es tan fácil. Entonces, ¿se puede evitar la transmisión genética? Sí. Sí se puede. O sea, en determinadas circunstancias, sí. 2 padres que tienen obviamente, en este caso lo tenemos, quiero decir, son portadores. Hay casos, sobre todo en Israel, en que siendo los 2 padres portadores, siendo los 2 padres enfermos, tienen hijos. 100%, o sea, sabes que vas a tener todo. Pero aquí no. Tú puedes hacer una selección y puedes asegurarte, digamos, de que vas a tener un hijo sano. O sea, ¿alguien lo preguntaba? Sí que lo podemos hacer. Entonces, ahora que ha mejorado tanto el diagnóstico y la patología y que hay tratamiento, ¿tendría sentido hacer un diagnóstico prenatal a todos los recién nacidos?
Bueno, esto es dudoso, esto es dudoso. Yo, cuando los estudios prenatales, que los screening neonatales, hay que ver en determinadas, cuándo lo hace, esto daría para mucho, no voy a entrar en ello, pero hay que ver la prevalencia, los casos que tiene un país y si vale la pena ponerlo en marcha. Y luego también es importante saber si para ese día, para esta enfermedad, en este caso sí, va a haber tratamiento o no. ASMD lo tiene muy poca gente metido. En Estados Unidos hay 2 estados que lo tienen, que además lo hacían por secuenciación, por el estudio genético, y esto ha dado problemas, porque claro, tú vas a decir a la familia, tiene la mutación, pero ¿qué va a pasar con la enfermedad? Esto podríamos hablar, no voy a entrar en ello. Yo creo que ahora mismo en España no es prioritario y no lo vamos a hacer. ¿Habría que hacer pruebas genéticas a todos los descendientes? Hombre, a los familiares en línea directa sí que conviene, por lo menos conocerlo. ¿Y hasta dónde llegamos? Bueno, pues hay casos muy interesantes también que cuando empiezas a tirar de atrás aparece el abuelo que se murió no sé dónde, o sea que tú podrías incluso localizar dónde están los casos. Pero en primer orden, desde luego, yo creo que hermanos, padres e hijos sí que se. Una pregunta que me hizo gracia y también se comentaba es que alguien preguntaba, oye, ¿qué pasa ahora en España? Que hemos pasado de no tener casos a tener un montón. O sea, que están apareciendo un montón. Y esto es verdad, o sea, la enfermedad estaba. Lo que pasa es que no se conocía y no se buscaba. En la vida, y esto es así, pues una enfermedad que no tiene tratamiento le interesa a muy pocos. A muy poca gente. A los investigadores sí, porque son modelos, pero a muy poca gente. Cuando empieza el tratamiento es cuando aparece. Nosotros estamos haciendo ahora el grupo de médicos que nos dedicamos a SMD en España, somos poquito, nos conocemos casi todos, y estamos haciendo los estudios de prevalencia. Y nosotros los últimos que vimos, entonces los publicaremos en breve, pues se identificaron en la pediátrica 10 casos, en adultos 24, bueno, pues un poquito estamos trabajando en ello, donde se fueron, pues cuando tengamos los datos ya os los contaré. ¿Se puede distinguir, que esto ya os lo he adelantado, las formas A, B o AB? No se puede distinguir. En muchos casos sí, pero otros nos queda la duda. No os voy a poner aquí, no os voy a aburrir con las estadísticas, pero hay veces que no es fácil, ¿vale? O sea, esto es importante, ¿no? Ahí no tiene la culpa Bueno, vamos a estar en la parte de tratamiento, que sería la última, y entonces dicen, bueno, después de un año de tratamiento, se ha aprobado la terapia de sustitución enzimática, sigue sin comercializarse en España. La gente está actualmente en tratamiento en nuestro país solo uso compasivo, extensión o algún caso por medicamento extranjero, preguntaba. A ver, el fármaco está a punto o sea, está aprobado en Europa. Si seguimos los números, se aprobó, ahora lo veremos, en junio del 2022, o sea, ya llevamos de retraso, como siempre, nuestros 17, 18 meses. Si cumplimos nuestros 2 años de retraso, en el más amplio sentido de la palabra, pues, vamos, me consta que va a ser, es cuestión económica, es cuestión de que el ministerio tal y cual, pero vamos, yo creo que sí que se va a aprobar. O sea, que yo ahora mismo, salvo casos muy concretos, no creo, uso compasivo ya no se da porque está aprobado y medicación extranjera, pues podría ser. Dice, el fármaco es más eficaz cuando, o sea, con lo eficaz que es, pues cuanto antes se trate mejor. Esto es así, pero luego, en un minuto, luego si da tiempo lo vemos. Porque la pregunta sería, ¿hay que tratar todos los pacientes con ASMD? Y si hay que tratarlos, ¿cuándo los tratamos? Eso es importante. Ya os adelanto que no hay que tratar todos los pacientes con ASMD. Este es el estudio, yo creo que no vamos a entrar, ya lo conocéis, 36 pacientes de 2 ramas, voy a hacerlo muy rápido por si 2 ramas, uno con olipudasa, la mitad con olipudasa y la otra con un placebo. Y al año todos pasaban a... Este es el de adultos, que es en el que participamos nosotros, como comentaba, fuimos el país y el hospital que más casos metió de todo el mundo. Y eso fue por el rollo y por el coñazo que di yo a todo el mundo. Y luego, sobre todo, y eso sí que lo tengo que decir, fue porque tengo muchos amigos. Entonces, oye, ¿qué tiene? ¿Qué me has dicho? Venga, vente corriendo, manda, ven, tal cual. Y entonces, bueno, conseguimos. Luego nos regañaron. Podíamos haber metido alguno más y ya no nos dejaron. Pero bueno, los resultados, muy rápido. Estadios a 2 años. Fijaros, esto es la capacidad de difusión pulmonar. O sea, que esto es la gran sorpresa. O sea, a los 2 años, los adultos mejoran la capacidad de difusión, que digamos que mejoran la respiración, casi en un 30%. ¿Vale?
Bueno, pues es que la gráfica, estos son los pulmones, prácticamente se normalizan. Y estos resultados se ven entre 3 y 6 meses. El bazo, con todo lo que implica, que va mucho más allá de una cosa estética, eso he intentado decirlo de forma muy rápida, casi el 50% disminuye, con todo lo que lleva detrás. Pero fijaros la infiltración, que también se ha comentado aquí, no me da tiempo a contarlo, pero es un dato muy interesante, es que aquí están, esta es una histología del hígado, y en el hígado están los macrófagos del hígado, que se llaman las células de Kupffer, que están llenos de fibrominas, y los hepatocitos, que también están afectos. Bueno, aquí tiene una afectación brutal, prácticamente todo. Bueno, pues después del tratamiento, el bazo se ha limpiado en casi el 99%. El hígado ha disminuido en un 33%, mejoran todos los parámetros de los que estamos hablando, no voy a entrar en ellos, y los marcadores, tampoco voy a entrar en ellos, pero estos son una serie de analíticas que nosotros utilizamos para ver cómo la enfermedad y cómo prácticamente desaparece. Pero los resultados a 6 años y medio, el bazo se limpia, el hígado, perdón, casi en el 100%, o sea que es un normal. La capacidad de función pulmonar mejora en un 55%, el bazo disminuye casi en un 60%, los marcadores mejoran por todos los lados y esto es lo que dio lugar a la aprobación. Primero lo aprobó Japón, Japón lo aprobó rapidísimo. Yo dije, joder, pues Japón, aparte de dinero, deben tener un montón de casos. Mejor si tienen uno. Japón. Ahora tienen 3. Pero lo aprobaron lo primero. Nosotros, que no es consuelo, lo aprobó antes la EMA, que es Europa, que Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos le dio precio, como allí no lo pagan ellos, allí el que tiene dinero lo paga y el que no. Entonces, la FDA, que es la agencia que da el precio, en Estados Unidos lo dio, le puso un precio y el que pueda que lo pague. Si te lo cubre el seguro, para adentro. Y aquí yo creo que estamos en ello. Ya estoy acabando. Entonces, los recursos terapéuticos de los pacientes que no puedan tratarse, si finalmente el tratamiento no se prueba en España, se va a aprobar. Vamos, digo yo, o sea, si se va a aprobar seguro, o si una vez no se puede hacer, ¿no? Y luego esta pregunta. Bueno, hay mucho más que no vamos a entrar en ellos todavía para hoy, pero si no tienes el tratamiento enzimático puedes hacer muchísimas cosas, ¿vale? Puedes mejorar, bueno, pues, y además esto está perfectamente establecido, los controles que hay que hacer, lo que tú puedes hacer, cómo lo puedes mejorar, o sea, hay una serie de cuidados que son muy, muy, muy interesantes. Yo tengo casos, bueno, no en esto, pero cosas parecidas, gente que tiene una mutación en hierro sobre todo, que retienes un poquito más hierro a lo mejor, que es su única preocupación, o en hipercoagulidad, gente que tiene tendencia a tener más trombosis, tiene una mutación genética, su obsesión es, oye, esta mutación tal, y se fuma todo, se lo bebe todo. Digo, vamos a ver, olvídate de la mutación y deja de fumar, que el riesgo es 100 veces mejor. Pues esto igual, o sea, la mutación no te la vas a quitar por ahora, no vamos a entrar en la terapia génica, pero hay muchísimo que hacer. Y luego ya, creo que esta es la última de las últimas, el tratamiento solo está indicado en los tipos B y AB. ¿Se podría producir alguna mejoría neurológica? No, neurológica no. Otra cosa es que si tú, daría para más, haces un tratamiento sistemático, evidentemente, si tú mejoras toda la parte visceral, todo el resto, el paciente se encuentra mejor. Pero hoy por hoy no podemos actuar sobre la parte neurológica. Es por eso por lo que los tipo A, que son los más graves, no se contemplan para el tratamiento. Te queda la duda. Hay cuatro mutaciones que son muy claras de tipo A. Si tú tienes esa mutación, no hay tratamiento. Y luego hay otros casos que también se pueden identificar. Con respecto a las plaquetas, me hicieron varias preguntas. Me parece interesante. Era decir, bueno, que cómo era posible que a pesar de reducir el tamaño del bazo, yo creo que esta es de las últimas, que a pesar de reducir el bazo, que no te mejoraban las plaquetas. ¿Y esto qué importancia tiene? De forma muy rápida, el bazo, entre otras muchas funciones, ya digo, el bazo es genial, o sea, yo... No, es verdad, o sea, a mí me encanta, y no hemos entrado en la parte inmunológica, pero el bazo, entre otras cosas, lo que hace es que tiene todas las plaquetas ya formadas. Las plaquetas se tardan en formar entre 8 o 10 días. Si tú te haces una hemorragia, te haces un corte, no vas a esperar 8 o 10 días para empezar a producir plaquetas y taparlo. Entonces, ¿dónde están esas plaquetas esperando a ver si sale y tal? En el bazo, casi es bueno. O sea, el bazo está ahí, preparado. Entonces, por eso muchos pacientes, cuando les quitas el bazo,
le aumentan mucho las plaquetas. Luego tiene otras complicaciones. Pero el problema es que si los vasos se mantienen mucho tiempo muy grande, llega un momento en el que ya no están inflamados, sino que están fibrosados. Tiene una parte de fibrosis y eso ya es irreversible. Entonces, si tú has tenido vasos muy grandes y por otras causas, pero relacionado con la metainflamación, hay veces que no puedes ya recuperar la cifra normal de plaquetas, aunque tú actúes sobre eso. Pero eso nos da igual. O sea, el objetivo no es tener 140.000 plaquetas. Si tú tienes 100.000 plaquetas, encantado de la vida. Y si tienes 50.000, ¿verdad? Vamos, tienes plaquetas de sobra. O sea, quiero decir que no es el objetivo poner una cifra normal y no siempre se consigue, ¿eh? O sea, que eso no hay que obsesionarse con ello. Y yo creo que ya son las últimas. Si es compatible con otros tratamientos crónicos, sí, por supuesto que sí. Si vamos a ir a una administración oral, yo creo que con el tiempo acabaremos. El problema de la enzima, las enzimas son proteínas. Entonces, las proteínas tienen el problema de que si tú las tomas por boca, el sistema digestivo está preparado para digerir esas proteínas y eliminarlas. Entonces, con la enzima no lo vamos a poder hacer. Pero sí que hay otros, que es lo que comentaba y algo se ha dicho aquí. Nosotros siempre la esfingomielina la producimos por dos lados. Uno, por todo lo que os he contado de la degradación, y luego hay otro sistema en el cual la esfingomielina ya formada va a formar la ceramida, que es uno de estos, ¿vale? Y la fosfolicolina, dos de estos. Entonces, claro, si nosotros consiguiéramos, que es lo que intentaba hacer Lola, que te lo iba a haber preguntado, pero no, pues luego lo hablamos. Si vamos a formar esfingomielina por esta vía y por la otra, si nosotros pudiéramos inhibir la fosfocolina, es decir, con un inhibidor, que eso es lo que se hace en Gotcher, si yo elimino la fosfocolina, por lo menos esta vía me la ahorro, o sea que voy a formar. Cuando vayamos a eso, lo que pasa es que yo desconozco mucho de la fosfocolina, soy a nivel de usuario, yo no sé si eso se podrá hacer, pero si yo consiguiera hacer esto, ya no necesito una proteína, me vale un azúcar, y entonces sí lo puedo tomar por boca. Que yo creo que sí que, a mí no sé si me va a llegar, pero seguro que vamos a ver un tratamiento oral para esto. Y luego lo que te estaba comentando, lo de la home therapy, que es el tratamiento en casa, seguro que se va a acabar haciendo. O sea, incluso se ha hecho y está por aquí, se ha puesto ya en un estudio con el COVID, que eso ya fue el remate, pero vamos a acabar haciendo. Lo que pasa es que a fecha de hoy la infusión de la esfingomielinasa es muy larga, ¿eh? Se tira 3-4 horas. Yo, por eso, vamos, homenaje con toda la suerte a los pacientes que se han prestado al ensayo clínico. Porque aquí todo el mundo ve lo bueno, que hombre, que es mucho, pero lo que ha habido que pasar, los ingresos, las faltas al trabajo, ahora vienes, ahora tal, oye, que no era valorable la muestra, o sea, se han tirado 5 años que yo de verdad, o sea, chapó por ellos, porque gracias a ellos, que están aquí todos, que estoy por haceros una foto, gracias a ellos tenemos el fármaco, pero hay que ver lo que pasa, ¿eh? Entonces, cuando ya tengamos el fármaco aprobado, seguro que vamos a poder trabajar con los tiempos y lo vamos a poder hacer. Pero llegaremos a ello. ¿Y hay que tratar a todos los pacientes? Esta es la última diapositiva. Fijaros si estamos muy atrasados en el tema de ASMD. Gotcher llevamos más de 30 o 30 y tantos años, sabemos un montón. Entonces, todavía no tenemos una escala de gravedad de la enfermedad. Si os habéis fijado, no sabemos si el paciente está de grave 1, 2, 3... Entonces, por el uso ahora compasivo de todo esto, los franceses tenían que tomar decisiones. Hicieron una escala para ver no cómo tratar, sino qué grupos, o sea, qué pacientes había que tratarlos porque estaban más graves y cuáles no había que tratar de ninguna manera. Es decir, hay un grupo de pacientes que no hace falta tratar. Lo que pasa es que eso los tenemos que tener muy bien puestos y muy bien controlados, pero no hace falta tratar a todos los pacientes. Sí que es cierto que cuanto antes debuta la enfermedad, más grave es. Entonces, pero luego ya la gente que debuta de más mayores y esto, pues seguramente no haga falta tratar. Y yo creo que esto es todo. Esto es un poquito de todas las preguntas, todo lo que me han estado mandando. Y bueno, por supuesto, si queréis algo que aquí no esté contestado y tenéis cuerpo todavía, yo encantado.